En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz como Dios. Los cristianos que instruimos y edificamos en la fe son nuestra obra. Nuestro ministerio en general en la iglesia, el edificio de Dios, incluyendo los métodos que usamos conforme a la sabiduría que Dios nos da. Por supuesto, debemos actuar con mucho cuidado en el ministerio cristiano y usar los mejores métodos y los que rindan los mejores resultados, pero no debemos juzgarnos unos a otros en esta base, porque en el día final los resultados de nuestra labor serán manifiestos. Y cada uno recibirá su recompensa de Dios, según los resultados, pero no seremos condenados sencillamente porque la obra que hicimos no permanezca por X razón. Porque alguna persona que convertimos no permaneció fiel, o algún cristiano que instruimos se apartó de la fe, o porque los métodos que usamos no dieron tan buenos resultados como hubiéramos querido o pensamos tener. No por esto nos vamos a condenar. La obra de cada uno será manifiesta. Yo entiendo que este texto es un poco difícil, pero esta es la mejor explicación que puedo presentarle, ofrecerle, para el significado de la obra de cada uno. Evitemos el error de pensar que sea el carácter de uno o que sea algo que uno enseñe contrario a la doctrina de Cristo, porque no puede ser. Claramente no puede ser. La obra de cada uno se hará manifiesta. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Se manifestará con qué material ha sobreedificado. En el día, esto será manifiesto en el día que Dios ha establecido para juzgar los secretos de los hombres. Por el fuego será revelada. Es decir, el fuego de la prueba final, o sea, del juicio de aquel día. Aunque algunos creen que se refiere a las pruebas de esta vida, en las cuales algunas personas no las soportan y se apartan de la fe en estos momentos. Es posible, pero más bien creo que se refiere a la prueba final, el juicio final. Y aunque aquí se presentan diferentes materiales, 6, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, realmente son 2 clases de materiales, las que permanecen y las que no, las que se queman. Hojarasca, heno, madera, se quema. Piedras preciosas, plata y oro, no se quema, permanecen. Así que creo que esto es más o menos lo que tenemos. 2 clases de material. Si permaneciere la obra de alguno, uno que enseña la palabra, recibe recompensa si las personas que él instruye se salvan también. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20. Pablo lo dice claramente. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona? ¿De qué me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La recompensa de saber que una persona que uno ha instruido en el camino del Señor, sea para convertirle o para encaminarle más, edificarle en la fe, sea salvo en el día del Señor, es gloria para uno. No tal vez que el Señor le va a premiar más a uno, sino que uno siente el gozo, la alegría, el premio de ver a una persona que ha instruido también gozando de la gloria de Dios. Si permaneciere la obra de alguno, uno recibe recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, uno sufre pérdida cuando las personas que ha instruido no resultan fieles. Filipenses capítulo 2 y el versículo 16.
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Qué triste. Enseñar y enseñar y enseñar la palabra, convertir a personas, edificar una congregación y luego que todos en el día final, o algunos de ellos en el día final, resulten condenados. Es tristeza, es pérdida para uno pensar que ha trabajado en vano en relación a estas personas. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, nos enseña en 1 Corintios 15, creo que es el versículo 58. Pero en el caso de determinadas personas, el trabajo sí es en vano, es decir, no les ayuda a ellos, no les beneficia a ellos, y como resultado, uno también sufre pérdida. Gálatas 4 y el versículo 11. Me temo de vosotros, Pablo dice a los Gálatas, que haya trabajado en vano con vosotros, porque temía que ellos se iban a caer completamente de la gracia por estar siguiendo la ley en vez del Evangelio de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, uno sufre pérdida. Enseguida en el estudio impreso se presenta el bosquejo de un sermón sobre el tema recordemos que somos constructores del edificio de Dios. Tal vez algunos de los puntos presentados en este bosquejo puedan ser beneficiosos para usted, así que ahí se lo dejo para que usted lo estudie y considere lo que se enseña y tal vez usted hasta pueda predicar algo sobre este tema. Pero nosotros vamos a seguir ahora. Esto es algo que usted puede hacerlo por aparte. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio en los versículos 16 al 17 de 1 Corintios. Porque aquí nos presenta la verdad que este edificio de lo cual hemos venido estudiando es el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Este edificio es el templo de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios mora en la iglesia. Ahora fíjense, no se trata del edificio que ocupa la iglesia. El edificio que ocupa la iglesia nunca es llamado templo en la Biblia. Esta es una idea denominacional, sectaria, que nosotros a veces hay iglesias que han adoptado este concepto y hablan del edificio como algo sagrado, algo santo, hasta hablan de ir al templo. Pero el templo no es el edificio que ocupa la iglesia, es la iglesia misma. Los cristianos, vosotros sois templo de Dios, dice el apóstol Pablo. Son muchas personas, pero un solo templo. Aquí no se refiere al individuo, sino a la iglesia. En 1 Corintios 6, 19 al 20, aprenderemos que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de cada cristiano. Pero en este texto la enseñanza es que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Mora en el cuerpo de cada cristiano, pero también mora el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. De hecho, en la iglesia local, en Corinto, la iglesia de Cristo en la ciudad de Corinto era templo de Dios. La iglesia de Cristo en cualquier lugar donde se encuentre es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en este cuerpo de Cristo Jesús. Esto se confirma en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, que también habla del hecho que nosotros somos como iglesia, no solamente como individuos cristianos, sino como iglesia, que estamos edificados para formar morada, templo del Espíritu de Dios. El texto dice en Efesios 2, 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nota que somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya que la iglesia es templo de Dios, esto significa que la iglesia es el lugar más sagrado en este mundo, no el edificio, sino la iglesia. Recuerde que estamos hablando de una iglesia que contiene algunos hermanos carnales también, pero siempre es templo de Dios y es santo porque el Espíritu Santo mora en esta iglesia. Vosotros sois templo de Dios. Son muchas personas, muchos cristianos, pero un solo templo, la iglesia del Señor. Y esto significa que la iglesia debe ser respetada y cuidada. Por tanto, dice en la última parte del versículo 17 o desde el principio, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La palabra destruir en este texto significa literalmente corromper. Con las actitudes egoístas y carnales, ellos estaban corrompiendo el templo santo de Dios y estaban amenazando con destruir, dividir y corromper todo el pueblo de Dios en la ciudad de Corinto. Porque el templo de Dios santo es. Es un pueblo apartado del mundo y de la mentalidad carnal y dedicado al servicio de Dios de la manera que Dios mismo ha establecido. Por tanto, cualquier actitud o enseñanza o actividad que perjudique la iglesia es pecado y puede resultar en la destrucción eterna de la persona o el grupo de personas, si se trata de un grupo que sea responsable por destruir el templo de Dios. Y en el contexto que estamos estudiando, la destrucción de la iglesia tiene que ver especialmente con el problema de la división, específicamente por la exaltación de los predicadores. Hermanos, yo entiendo que a veces no hay acuerdos en diferentes prácticas, a veces no entendemos la doctrina del Señor de igual manera, aunque debemos, y por diferentes razones, a veces por razones de conflictos y choques personales, a veces porque queremos llevar a cabo un proyecto y otros no quieren, a veces por enseñanzas, se da el resultado de la división de la iglesia, la destrucción en cierto sentido del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo. Y cuando estamos haciendo esto debemos pensarlo muy bien, porque se está tratando de algo que Dios condena y por lo cual Él dice que traerá destrucción sobre los responsables. Y predicadores, lamentablemente, me da pena decirlo, pero predicadores muchas veces son los primeros que causan y provocan la división y la destrucción de la unidad de la iglesia del Señor. Quieren exaltarse y ciertos hermanos los quieren exaltar. Conozco casos de predicadores que porque no han querido abandonar su posición de autoridad, el resultado ha sido la división de la iglesia. Y esto es todo lo contrario del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, del Espíritu que tenía el apóstol Pablo, y de las instrucciones que Dios nos ha dado, y del respeto que merece el templo de Dios.
Si usted predica la palabra, predícala, pero usted debe respetar el templo de Dios y especialmente la unidad, la dignidad del cuerpo de Cristo. Luego en los versículos 18 al 23, la Biblia dice que no debemos gloriarnos en los hombres. Esto era problema en Corinto y lamento decir que es problema en la actualidad en muchos lugares, en muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo. El texto dice en los versículos 18 al 20 de 1 Corintios 3, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. No debemos gloriarnos en los hombres, en primer lugar, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Existe el peligro de engañarse a sí mismo. Uno que cree que sabe algo en este mundo, en este siglo, en realidad se está engañando a sí mismo. Porque lo único que podemos saber es por aprender de Dios. Por tanto, tengamos cuidado. Los que se creen sabios, los que se creen con inteligencia superior en este mundo, se están engañando a sí mismos. En el capítulo 8 y el versículo 2, él exhorta otra vez. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Porque el conocimiento que nosotros tenemos es tan pobre cuando nosotros estamos confiando en nuestros propios pensamientos e ideas. Si alguno se cree profeta o espiritual, exhorta en 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. He aquí la sabiduría verdadera en el mensaje divino. Uno que cree saber algo se está engañando. Es importante humillarse si usted desea lograr la verdadera sabiduría. ¿Desea ser sabio? Hágase ignorante, necio, según el criterio de este mundo, es decir. Porque esto es lo que es el Evangelio. Es necedad. En los versículos 26 y 27 de 1 Corintios 1, ya nos ha dicho que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No los verdaderamente sabios, sino según el criterio de este mundo. No los verdaderamente necios, sino según el criterio de este mundo. Hágase ignorante, necio, según el criterio de este mundo. Y de esta manera, reconociendo su ignorancia y aprendiendo de Dios, dejará de ser ignorante y llegará a ser sabio. Si no, será prendido por Dios. Este es el peligro. El ser prendidos por Dios cuando nos actamos de nuestra propia sabiduría. La sabiduría de este mundo es totalmente vana. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está presentando en estos versículos. Luego, en los versículos 21 al 23, nos da otro motivo por el cual no debemos gloriarnos en los hombres. Y es sencillamente porque todo es nuestro. Todo es vuestro, dice el apóstol Pablo. El texto leyendo del 21 al 23. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Note, hay dos por qué. En el 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En el 21, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir,
todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. En contraste con aquellos que creen tener sabiduría, importancia, poder y gloria, el cristiano que confía en Cristo en vez de confiar en los hombres, en realidad lo tiene, y lo tiene todo. La iglesia local en Corinto, en todo lugar, lo tiene todo. Aun cuando no lo reconoce, lo tiene todo a su disposición. La iglesia local donde usted se reúne no está empobrecida. Aunque muchas veces vivimos como si fuéramos pobres, somos ricos y tenemos las riquezas de Dios. Lo tenemos todo. Todos los predicadores de la verdad son para su beneficio. No solamente uno de ellos, declara en el versículo 22, no solamente Pablo, o Apolos, o Cefas, sino todos ellos. Es de aprovechar las bendiciones que Dios nos da por medio de los talentos y el conocimiento y los métodos de cada predicador de la palabra del Señor. Todos son para nosotros. ¿Por qué solamente escoger a uno y decir yo soy de Pablo? O yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas. Todos ellos son de nosotros. Son nuestros. Dios nos los ha dado para nuestra bendición y edificación e instrucción en el camino del Señor. No se fije usted en un solo predicador, porque todos son dádivas que Dios le ha dado a usted y a mí para nuestro crecimiento espiritual. Y no solamente ellos, sino el mundo pertenece al cristiano, porque nuestro Salvador es el creador y sustentor de este mundo. Toda la creación está sujeta a nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, el que lo ha creado todo, el que lo sostiene todo. De una manera u otra, toda la creación, el mundo sirve el propósito de nuestro Salvador para el beneficio de su iglesia, porque esto es su interés. Beneficiar a su iglesia, salvar a las almas perdidas, glorificar a Dios por medio de la iglesia. Por tanto, el mundo es nuestro y la vida es nuestra, porque Cristo vino para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Juan 10:10. Ahora y para siempre. Los cristianos son los únicos individuos en este mundo que no están muertos, sino que tienen vida. Los demás están muertos en sus delitos y pecados y no lo saben. Muertos. Y nosotros, 1 Juan 5:13, por creer en Cristo y seguir su palabra, tenemos tiempo presente, vida eterna. La muerte es nuestra, porque nuestro Salvador tiene las llaves de la muerte y del Hades, y tenemos la victoria sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, Hebreos 2:14-15, por medio de la muerte de Cristo, y la seguridad de la resurrección de los muertos, que es la victoria también sobre la tumba que Dios nos da, por medio de la resurrección de Cristo Jesús. La muerte es nuestra. Lo presente es también lo nuestro. Es realmente del cristiano, aunque el mundo incrédulo lo quisiera reclamar como suyo. Nadie puede gozar del presente como el cristiano fiel. Nadie puede soportar las pruebas y vencer los obstáculos del presente como el hombre que vive por fe en Dios. Nadie puede apreciar cada día, cada vislumbrar hoy, como el individuo que reconoce que Dios nos ha dado este día. Y por tanto, le glorificamos en este día. Salmos 118 y el versículo 24. Nos alegraremos en el día que Dios nos da. Aún lo porvenir es nuestro. Propiedad exclusiva del cristiano que vive por fe y esperanza. Aunque el mundo pretende prepararse para el futuro, por medio de seguros y ahorros e inversiones y sueños, la realidad, mi hermano, es que solamente el cristiano tiene un porvenir seguro y gozoso. Y no es por medio de un seguro de vida, ni por medio de una cuenta de ahorros, ni por medio de inversiones y ser terrateniente, sino que es por confiar en Cristo. Suceda lo que suceda, el futuro es
nuestro. Y la base fundamental de esta bendición, de tenerlo todo, se encuentra en las últimas dos frases del versículo 23. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es debido a nuestra relación con Cristo y la relación de Cristo con Dios que todo es nuestro. Esto también explica por qué debemos gloriarnos en el Señor, no en los hombres. Ningún cristiano pertenece a cierto predicador ni a otra persona. Todos pertenecemos totalmente a Cristo. Nos ha comprado con precio. 1 Corintios 6, 19 al 20. No somos nuestros, somos de Él. Así como todo existe para el beneficio del cristiano, de la misma manera, nosotros, cristianos, existimos para la gloria de Dios. Por tanto, glorificar a los hombres de cualquier manera es una violación del propósito de nuestra existencia como templo de Dios. Aún Cristo Jesús vino para glorificar a su Padre y cumplir su voluntad. Voluntariamente se sujetó al Padre para salvarnos a nosotros, y nosotros voluntariamente nos sujetamos a Él para recibir esta salvación y para dar gloria a Dios. Somos de Cristo y Cristo es de nuestro Dios. Espero que después de estudiar bien esta porción del estudio, usted conteste las preguntas sobre el capítulo 3 y luego procederemos a considerar más acerca de los predicadores, servidores que recibirán su alabanza de Dios en el capítulo 4.